Lo primero que recuerdo es la sangre. No la sangre de una herida, no la sangre de un accidente. Era sangre que brotaba de las paredes, lenta, espesa, como si la casa misma estuviera viva y sangrando desde algún lugar profundo que no debería existir. Yo estaba de rodillas en el piso de aquella habitación, con el rosario enredado entre mis dedos temblorosos, y la niña, porque al principio todavía era una niña, me miraba desde la cama con unos ojos que ya no le pertenecían. Tenía la boca abierta. Sonreía. Y de su garganta salía un sonido que ningún ser humano debería ser capaz de producir, una risa grave, gutural, que parecía venir de debajo de la tierra. Esa noche perdí algo que jamás he podido recuperar. No fue mi fe. Fue algo peor. Fue la certeza de que el mundo tiene sentido. Si estás escuchando esto ahora mismo, necesito que sepas algo antes de continuar. Esta historia no es ficción. Lo que voy a contarte sucedió, y cada noche, antes de dormir, rezo para que jamás vuelva a suceder. Muy pocas personas logran escuchar este relato completo sin sentir la necesidad de detenerse, de apagar la pantalla, de encender todas las luces de su casa. Si eres de los que se quedan hasta el final, te pido que te suscribas a este canal, porque aquí encontrarás los testimonios más perturbadores que existen, relatos que no deberían contarse en voz alta pero que alguien tiene que contar. Ahora, si estás listo, si estás seguro, quédate. Pero no digas que no te lo advertí. Me llamo, o me llamaba, porque ya no sé si sigo siendo la misma persona, Padre Tomás Herrera. Durante 23 años serví a la iglesia en una pequeña parroquia al norte de Oaxaca, un pueblo enclavado entre cerros donde el viento siempre suena como si alguien estuviera llorando. La gente ahí es devota, silenciosa, respetuosa de las tradiciones. Pero también es gente que sabe cosas antiguas, cosas que la iglesia preferiría que no existieran. Durante 2 décadas, mi vida fue tranquila. Misas los domingos, confesiones los viernes, bautizos, primeras comuniones, funerales. Nada fuera de lo ordinario. Nada que me preparara para lo que ocurrió en noviembre de 2016. Todo empezó con una llamada. Era martes, pasadas las 11 de la noche, y yo estaba en mi despacho revisando las lecturas de la semana cuando el teléfono de la parroquia sonó con esa insistencia que solo tienen las llamadas urgentes. Del otro lado escuché la voz de doña Carmen Villanueva, una mujer que había asistido a mi iglesia durante años. Siempre se sentaba en la tercera banca de la izquierda, siempre con su rebozo oscuro, siempre en silencio. Pero esa noche no había silencio en su voz. Había algo peor. Había terror puro, crudo, sin filtros. Me dijo que algo le estaba pasando a su nieta Lucía, que la niña había cambiado, que ya no dormía, que hablaba con alguien que no estaba ahí, que las cosas en la casa se movían solas. Y entonces, justo antes de colgar, me dijo algo que se me clavó en la mente como un clavo oxidado: Padre, la niña sabe cosas que no debería saber. Sabe cosas sobre los muertos. Fui a la mañana siguiente. La casa de los Villanueva estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino de terracería bordeado de árboles de copal que en esa época del año estaban pelones, con las ramas extendidas como dedos huesudos contra el cielo gris. Recuerdo que el aire olía raro. No era el olor habitual del campo, esa mezcla de tierra húmeda y leña quemada. Era algo más ácido, más denso, como cuando se quema pelo o plástico. Un olor que se te mete en la garganta y no se va. Doña Carmen me recibió en la puerta. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la vi, apenas unas semanas atrás. Tenía los ojos hundidos, rodeados de sombras violáceas, y las manos le temblaban mientras me guiaba por el pasillo hasta la habitación del fondo. La casa estaba en penumbra. Todas las cortinas cerradas. Todas las imágenes religiosas que antes adornaban las paredes habían sido volteadas o arrancadas. En su lugar, había marcas, arañazos, líneas profundas en el yeso, como si alguien, o algo, hubiera deslizado uñas afiladas con fuerza suficiente para arrancar trozos de pared. Empezó hace 3 semanas, me dijo doña Carmen mientras caminábamos. Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Lucía encontró algo en el sótano. Un libro viejo, con tapas de cuero negro y páginas amarillas. No sé de dónde salió. Esta casa no tiene sótano, padre. Pero Lucía encontró una puerta detrás de la alacena de la cocina. Una puerta que nunca había estado ahí. Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. Le pregunté si todavía tenía el libro y ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Lo quemé, dijo. Lo quemé en el patio la primera noche que Lucía empezó a hablar con esa voz.
Pero, padre, el libro no ardió como debería. Las llamas eran azules. Y cuando por fin se consumió, de la ceniza salió un olor como a carne podrida. Y esa noche, las paredes empezaron a sangrar. Llegamos a la puerta de la habitación de Lucía. Antes de abrirla, doña Carmen se persignó 3 veces. Yo apreté mi rosario y murmuré una oración rápida. Entonces abrió la puerta, y lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba helada. Literalmente helada. Afuera hacía un calor sofocante, pero dentro de ese cuarto la temperatura debía estar bajo cero. Mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi cara. Las paredes estaban cubiertas de algo que al principio confundí con pintura, pero que al acercarme descubrí que eran símbolos. Cientos de símbolos, trazados con algo oscuro y pegajoso, que cubrían cada centímetro de las paredes, el techo, incluso el piso alrededor de la cama. Algunos los reconocí vagamente de mis estudios: pentagramas invertidos, sellos salomónicos, letras en un alfabeto que parecía hebreo antiguo pero distorsionado, corrupto. Otros no los había visto jamás, y algo en mi interior me decía que era mejor no tratar de descifrarlos. Y ahí, en el centro de la cama, estaba Lucía. Tenía 12 años, pero en ese momento parecía mucho más pequeña, encogida sobre sí misma, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos cruzados. Llevaba un camisón blanco que alguna vez fue limpio pero ahora estaba manchado de algo que no quiero describir. Tenía el cabello negro pegado a la cara por el sudor, a pesar del frío. Y sus ojos estaban abiertos. Completamente abiertos. Pero no me miraban a mí. Miraban algo detrás de mí. Algo que, cuando giré la cabeza para ver, no estaba ahí. Lucía, le dije con la voz más firme que pude reunir. Soy el padre Tomás. Vengo a ayudarte. La niña no se movió. No parpadeó. Durante un momento largo y terrible, pensé que estaba muerta. Que estaba sentada ahí, rígida, muerta con los ojos abiertos. Pero entonces su boca se movió. Los labios se abrieron apenas, y de entre ellos salió un susurro que me puso los pelos de punta. No era su voz. Era la voz de un hombre viejo. Y decía: te estábamos esperando, Tomás. No dijo padre. No dijo sacerdote. Dijo mi nombre de pila. Como si me conociera. Como si llevara mucho tiempo esperándome. Retrocedí un paso involuntariamente. Doña Carmen soltó un gemido detrás de mí y se agarró de mi brazo con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. Le pedí que saliera de la habitación. Ella no quería irse, pero insistí. Lo que fuera que estaba pasando ahí, necesitaba enfrentarlo solo. O al menos eso creía en ese momento. Qué equivocado estaba. Cuando la puerta se cerró, la temperatura bajó aún más. Pude sentir el frío metiéndose por debajo de mi ropa, mordiendo mi piel como dientes pequeños e invisibles. Saqué mi Biblia, mi agua bendita y mi estola morada. Me la puse sobre los hombros y me acerqué a la cama. Lucía seguía inmóvil, pero ahora sonreía. Una sonrisa lenta, ancha, que se extendía demasiado. Más de lo que una boca humana debería poder estirarse. Sus dientes estaban manchados de algo oscuro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencé, haciendo la señal de la cruz con el agua bendita. Te ordeno, espíritu inmundo, que... No terminé la frase. Algo me golpeó en el pecho con una fuerza brutal, como si una mano invisible me hubiera empujado. Caí de espaldas contra la pared y mi Biblia se deslizó por el piso. Las luces del cuarto, un simple foco en el techo, empezaron a parpadear con un zumbido eléctrico que sonaba como un enjambre de avispas. Y entonces Lucía habló. Pero no con una voz. Con varias. Simultáneamente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos hablando al mismo tiempo desde su garganta, en idiomas que no reconocí. Era un coro infernal, una cacofonía de voces que llenó la habitación como agua sucia llenando un recipiente. De entre todas esas voces, una se impuso. Clara, grave, burlona. Hablaba en español, pero con un acento que no podía ubicar, como si las palabras vinieran de muy lejos, de otro tiempo. ¿Eso es todo lo que traes, sacerdote? ¿Un libro y un poco de agua? ¿Crees que eso me asusta? Yo estaba aquí antes que tu Dios. Yo estaba aquí antes que las estrellas. Me levanté como pude. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme de pie. Recogí la Biblia y retomé las oraciones. El ritual romano. Las palabras que la Iglesia ha usado durante siglos para combatir estas cosas. Recité en latín, con toda la autoridad que mi voz podía proyectar,
aunque por dentro estaba aterrorizado. Y por un momento, pareció funcionar. Lucía se retorció en la cama, su espalda se arqueó de una manera imposible, y las voces se convirtieron en un aullido de rabia. Los símbolos en las paredes parecieron brillar con un leve resplandor rojizo. El foco del techo estalló, lanzando chispas que cayeron como luciérnagas moribundas. Pero entonces, en la oscuridad que siguió, escuché algo que me detuvo en seco. Era mi madre. Era la voz de mi madre. Mi madre que había muerto hacía 15 años, que yo mismo había enterrado, cuyo cuerpo yo mismo había visto descender a la tierra. Su voz salía de la boca de Lucía, clara como el agua, diciéndome: Tomasito, ¿por qué me dejaste morir sola? Yo te llamé y tú no viniste. Estabas en tu iglesia, rezando a un Dios que no existe, mientras yo me ahogaba en mi propia sangre. No pude seguir. Las palabras se me atoraron en la garganta como huesos. Porque eso era verdad. Mi madre había muerto de una hemorragia interna mientras yo estaba en un retiro espiritual a 3 horas de distancia. Llegué tarde. Llegué cuando ya se había ido. Y nadie en este mundo, sabía lo de la sangre. Los doctores me lo dijeron en privado. Nunca se lo conté a nadie. Ni a mis hermanos. Ni a mi confesor. A nadie. La cosa dentro de Lucía lo sabía. Sabía mi secreto más oscuro, mi culpa más profunda, y lo estaba usando como un cuchillo para apuñalarme donde más me dolía. Y funcionó. Solté la Biblia. Me dejé caer al piso. Y lloré. Lloré como no había llorado en 15 años, ahí, en el piso helado de esa habitación del demonio, mientras la cosa reía con todas sus voces y las paredes crujían a mi alrededor como si la casa entera estuviera a punto de derrumbarse. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser minutos. Pudieron ser horas. Lo siguiente que recuerdo es a doña Carmen sacudiéndome por los hombros, llamándome con desesperación. Lucía estaba dormida, o inconsciente, en la cama. La habitación había vuelto a una temperatura normal, aunque el olor persistía. Ese olor dulce y enfermizo a carne podrida que parecía impregnado en cada fibra de la casa. Salí de ahí sabiendo 2 cosas. La primera, lo que habitaba en Lucía no era un demonio común, si es que existe tal cosa. Era algo antiguo, algo que había estado dormido mucho tiempo y que el libro lo había despertado. La segunda, yo no podía enfrentarlo solo. Necesitaba ayuda. Esa noche conduje de regreso a la parroquia con las manos agarrotadas sobre el volante. La carretera estaba vacía, los cerros a ambos lados eran siluetas negras contra un cielo sin estrellas, y mis faros apenas cortaban la oscuridad unos metros adelante. Cada vez que parpadeaba veía el rostro de Lucía, esa sonrisa que se extendía demasiado, y escuchaba la voz de mi madre saliendo de una garganta que no era la suya. Llegué a la parroquia temblando. Me serví un vaso de agua y lo derramé 3 veces antes de poder llevármelo a los labios. Me senté en el despacho y traté de rezar, pero las palabras se me escapaban. Era como intentar sujetar arena mojada, las oraciones se deshacían antes de que pudiera terminarlas. Y en el silencio que dejaban, como llenando un hueco, escuchaba aquella risa. No dormí. Me quedé sentado en mi sillón hasta que la primera luz del amanecer entró por la ventana y trajo consigo los sonidos normales del pueblo. Gallos cantando, perros ladrando, una campana lejana. Sonidos que antes me parecían cotidianos y que ahora se sentían como un milagro, como evidencia de que el mundo normal seguía existiendo, de que no todo era oscuridad y voces que no deberían hablar. A las 8 de la mañana llamé a doña Carmen para saber cómo estaba Lucía. Me contestó su hija, Patricia, y lo que me dijo me revolvió el estómago. Durante la noche, las paredes de la habitación de Lucía habían comenzado a sudar. No humedad. Un líquido espeso, rojizo, que se acumulaba en las esquinas y despedía un olor metálico. Las cortinas de la cocina se habían incendiado solas a las 2 de la madrugada sin que nada las tocara. Y Lucía, que parecía estar dormida, había empezado a hablar en sueños. Pero no con palabras. Con coordenadas. Números. Latitudes y longitudes que Patricia anotó por instinto y que, cuando las buscó en el teléfono, correspondían a un punto en medio de la selva lacandona donde no había absolutamente nada. Al menos nada que los mapas mostraran. Contacté a la diócesis esa misma noche. Hablé con el obispo Mendoza, un hombre al que respetaba profundamente, y le describí lo que había visto. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después me dijo algo que me sorprendió: no eres el primero que llama por esa casa, Tomás. Hace 40 años, otro sacerdote fue enviado ahí. No regresó. Lo encontraron 3 días después, en la carretera, caminando descalzo,
murmurando en un idioma que nadie pudo identificar. Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. El obispo me envió al padre Miguel Ángel Santa Cruz, un sacerdote exorcista con más de 30 años de experiencia. Era un hombre pequeño, delgado, con ojos grises que parecían haber visto demasiado. Hablaba poco, pero cada palabra que decía cargaba el peso de alguien que ha estado al borde del abismo muchas veces y ha encontrado la manera de no caer. Llegó 2 días después, con una maleta negra que contenía todo lo necesario: crucifijos bendecidos, reliquias de santos, aceites sagrados, y una copia del Rituale Romanum de 1614, el original, no la versión revisada. La versión vieja es más fuerte, me dijo sin explicar más. Antes de entrar a la casa, el padre Santa Cruz caminó alrededor de ella 3 veces, en silencio, observando. Se detenía de vez en cuando, inclinaba la cabeza como si escuchara algo que yo no podía oír, y murmuraba para sí mismo. En la segunda vuelta, noté que su rosario se movía solo entre sus dedos, como si tuviera vida propia, girando las cuentas sin que él las tocara. No sé si era un truco de la luz o algo más, pero preferí no preguntar. Se detuvo en la esquina noreste y se arrodilló. Tocó la tierra con los dedos y se los llevó a la nariz. Aquí hay algo enterrado, dijo. Algo que ancla a la entidad a este lugar. Mientras eso siga ahí, no podremos expulsarla del todo. Le pregunté qué podía ser. Me miró con esos ojos grises y cansados y dijo: huesos. Huesos humanos. Probablemente de alguien que fue sacrificado aquí hace mucho tiempo. Antes de que esta fuera una casa. Antes de que esto fuera un pueblo. Mientras caminábamos hacia la puerta, me contó, en frases breves, como quien reparte municiones antes de una batalla, lo poco que sabía sobre entidades como la que habitaba en Lucía. No eran demonios en el sentido cristiano, me dijo. Eran algo anterior. Fuerzas que habían sido veneradas y alimentadas con sangre durante siglos, que los misioneros españoles no habían destruido sino apenas enterrado, empujado hacia abajo, hacia lo profundo, donde siguieron latiendo como corazones que se niegan a dejar de bombear. La iglesia cometió un error, me dijo mientras subíamos los escalones del porche. Creyó que bautizar la tierra bastaba para limpiarla. Pero hay cosas que llevan más tiempo aquí que cualquier agua bendita. Y esas cosas tienen memoria. Y tienen hambre. Entramos juntos al atardecer. El sol se escondía detrás de los cerros y la luz que entraba por las ventanas era naranja, enfermiza, como si el cielo estuviera infectado. Doña Carmen nos esperaba en la sala con su hija, la madre de Lucía, una mujer joven llamada Patricia que no había dicho una sola palabra desde que llegué por primera vez. Patricia tenía los ojos vacíos, como si ya se hubiera rendido, como si hubiera aceptado que lo que estaba pasando era algo contra lo que no se podía luchar. El padre Santa Cruz le pidió a toda la familia que abandonara la casa. Llévense lo esencial, dijo. No vuelvan hasta que yo les diga. Patricia quiso quedarse con su hija, pero Santa Cruz fue firme. Lo más peligroso que puede hacer es quedarse. La entidad se alimenta de los lazos emocionales. Los usa como cadenas. Si usted está aquí, la usará contra su hija, y usará a su hija contra usted. Patricia obedeció, pero al salir se giró y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era súplica. No era miedo. Era despedida. Como si supiera que no iba a volver a ver a su hija con vida. Subimos al cuarto de Lucía. El padre Santa Cruz abrió la puerta sin dudar y entró como si entrara a su propia casa. Yo lo seguí, sintiéndome infinitamente más pequeño de lo que me sentía 2 días atrás. Lucía estaba despierta. Sentada en la cama, en la misma posición de antes, pero esta vez algo había cambiado. Los símbolos en las paredes eran diferentes. Se habían movido. Habían cambiado de forma. Y ahora, algunos de ellos parecían formar una imagen. Una imagen que tardé un momento en reconocer, era un rostro. Un rostro enorme, trazado en la pared detrás de la cabecera, con los ojos abiertos y la boca extendida en una sonrisa que mostraba demasiados dientes. El rostro me miraba directamente. Vaya, vaya, dijo la voz desde Lucía. Esta vez era una sola voz. Profunda, resonante, como si viniera de dentro de una caverna. Trajiste refuerzos, Tomás. Qué considerado. Me encanta la compañía. El padre Santa Cruz no reaccionó. Colocó su maleta en el suelo, la abrió con calma, y comenzó a disponer sus instrumentos como un cirujano preparándose para una operación. Crucifijo al frente. Biblia abierta. Aceite de oliva bendecido. Reliquias envueltas en tela blanca. Una estola morada sobre sus hombros.
Y entonces me miró y dijo, Tomás, pase lo que pase, no dejes de rezar. Si dejas de rezar, estamos perdidos. No importa lo que diga. No importa lo que haga. No importa lo que te muestre. No dejes de rezar. Empezamos a las 7 de la noche. Para las 9, el infierno se había desatado. Las primeras 2 horas fueron un enfrentamiento silencioso. El Padre Santa Cruz recitaba las oraciones del ritual en latín, con una cadencia firme y monótona, mientras yo respondía las letanías. Lucía nos observaba en silencio, con esa sonrisa que no era suya, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro como un péndulo. No decía nada. No hacía nada. Solo observaba. Y eso era casi peor que los gritos, porque en ese silencio había algo que se acumulaba, algo que crecía, como la presión dentro de una olla a punto de explotar. A las 9:15, explotó. Comenzó con los golpes. No en la puerta. No en las ventanas. En las paredes. Desde adentro. Como si hubiera alguien atrapado dentro de los muros, golpeando con los puños para salir. Los golpes eran rítmicos al principio. Pum, 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 como un latido de corazón gigante. Luego se volvieron frenéticos, caóticos, viniendo de todas direcciones al mismo tiempo. El yeso comenzó a agrietarse. Polvo blanco caía del techo como nieve sucia. Y entonces, los arañazos. Ese sonido que todavía escucho en mis pesadillas, uñas raspando el interior de las paredes, lento, deliberado, como si algo estuviera tratando de abrirse camino desde el otro lado. Las grietas en el yeso se abrían solas, revelando oscuridad detrás, y de esas grietas salía un aire frío que olía a tierra mojada y a algo más, algo orgánico y dulce que me revolvía el estómago. Lucía abrió la boca y de ella salieron las voces otra vez. Pero esta vez eran más. Muchas más. Docenas, quizás cientos, todas hablando al mismo tiempo, superponiéndose unas a otras en un muro de sonido que hacía imposible pensar. Algunas gritaban. Otras suplicaban. Otras reían. Una cantaba una canción de cuna que reconocí como una que mi madre me cantaba de niño, pero la melodía estaba distorsionada, desafinada, como si se tocara en un instrumento roto. El Padre Santa Cruz alzó la voz por encima del caos. «Dime tu nombre», gritó en latín. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que me digas tu nombre». Las voces se detuvieron de golpe. El silencio fue tan abrupto y tan completo que dolió, como cuando te sumerges en agua helada. Lucía giró la cabeza hacia Santa Cruz con un movimiento seco, antinatural, como si su cuello fuera un mecanismo oxidado. Y entonces habló. Una sola voz. Ni masculina ni femenina. Antigua. Imposiblemente antigua. «Tengo 1000 nombres», dijo. «He tenido 1000 rostros. Estuve aquí cuando esta tierra se empapó con la primera sangre derramada en sacrificio. Estuve en los templos cuando los sacerdotes arrancaban corazones con cuchillos de obsidiana. Estuve en la oscuridad antes de que ustedes inventaran la luz. Pero si necesitas un nombre, sacerdote, puedes llamarme Itzamna Sombra. Porque yo soy la sombra de lo que ustedes convirtieron en Dios». El Padre Santa Cruz palideció. Yo lo vi palidecer, y eso me aterró más que cualquier cosa que hubiera pasado hasta ese momento, porque Santa Cruz era un hombre que había enfrentado demonios durante 30 años sin inmutarse. Pero ese nombre le arrancó el color del rostro. Se giró hacia mí, en voz muy baja, me dijo, «Esto no es lo que pensé. Esto no es un demonio cristiano. Esto es algo más viejo. Algo de antes». No tuve tiempo de preguntar qué significaba eso. La cama de Lucía comenzó a temblar. No vibrar. Temblar. Se elevó del suelo unos centímetros, juro que se elevó, y cayó con un estruendo que hizo crujir las tablas del piso. Los vidrios de la ventana se agrietaron con un sonido agudo, como un grito de cristal, y una red de fisuras se extendió por toda la superficie hasta que, un segundo después, estallaron hacia adentro. Fragmentos de vidrio volaron por la habitación como una lluvia de cuchillos diminutos. Sentí uno cortarme la mejilla. Otro se clavó en el dorso de mi mano. El Padre Santa Cruz se cubrió la cara con el brazo, pero no se movió de su lugar. No retrocedió ni un centímetro. «Exorcizamus te, amnis immundus spiritus», gritó, la sangre corriéndole por la frente donde un fragmento le había abierto la ceja. «Amnis satanica potestas, amnis incursio infernalis adversarii». Lucía se levantó de la cama. No como se levanta una persona. No se incorporó gradualmente. Su cuerpo se irguió de golpe, como si la jalaran desde arriba con hilos invisibles, y quedó de pie sobre el colchón, con los brazos extendidos a los lados,
la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta de par en par. De su boca salía un sonido bajo, constante, como el zumbido de un transformador eléctrico, pero orgánico, vivo, que hacía vibrar las paredes y el piso. Podía sentirlo en los huesos, en los dientes, en el interior del cráneo. La mesita de noche salió disparada contra la pared y se hizo pedazos. El ropero se abrió de golpe y la ropa salió volando como si un vendaval invisible hubiera entrado al cuarto. Un espejo que estaba en la esquina se partió por la mitad y cada fragmento reflejaba algo diferente. En uno veía mi cara, pero vieja, demacrada, muerta. En otro veía la habitación, pero vacía, abandonada, cubierta de polvo y telarañas. En otro veía a Lucía, pero no era Lucía, era una mujer adulta, desnuda, cubierta de tatuajes rituales, con los ojos completamente negros. Tomás, dijo la entidad, y ahora su voz venía de todas partes, de las paredes, del techo, del piso, del aire mismo. ¿Quieres saber un secreto? Tu Dios no está aquí. Tu Dios nunca estuvo aquí. Este lugar me pertenece desde antes de que tu Dios tuviera nombre. Las oraciones que recitas son palabras vacías. Sonidos sin poder. El único poder real en esta habitación soy yo. Y por un momento, que Dios me perdone por lo que voy a confesar, le creí. Por un instante brevísimo pero eterno, sentí que la entidad tenía razón. Que mis oraciones eran inútiles. Que mi fe era una mentira bonita que me contaba para no enfrentar la oscuridad. Sentí el vacío abrirse debajo de mí como un abismo, y estuve a punto de dejarme caer. Fue el Padre Santa Cruz quien me salvó. No con palabras de consuelo. No con una cita bíblica. Me dio una bofetada. Una bofetada fuerte, seca, que me giró la cara y me llenó la boca de sangre donde me mordí el interior de la mejilla. Reza, me gritó. No pienses. Reza. Y recé. Recé con todo lo que tenía. Recé no porque creyera que las palabras tenían poder, sino porque era lo único que me quedaba. Recé el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Letanía de los Santos, una y otra vez, como un mantra desesperado contra la oscuridad. Mientras rezaba, algo cambió en Lucía. Su cuerpo, que hasta ese momento había estado rígido como una tabla, comenzó a convulsionar. No eran espasmos normales. Eran movimientos que desafiaban la anatomía humana, la cabeza girando más de lo posible, los brazos doblándose en ángulos que habrían roto cualquier articulación, la espalda arqueándose hacia atrás hasta que su cabeza casi tocaba sus propios talones. Y con cada contorsión, la temperatura bajaba un grado más. Mi aliento se había convertido en nubes densas que se quedaban suspendidas frente a mi cara, negándose a dispersarse, como si el aire mismo estuviera congelándose. El Padre Santa Cruz no se detuvo ni un instante. Su voz era un ancla en medio de la tormenta, firme, implacable, recitando el ritual con la precisión de alguien que lo ha memorizado hasta que las palabras se han convertido en parte de su respiración. Pero yo podía ver lo que le costaba. Las venas de su cuello estaban hinchadas, sus nudillos blancos de apretar el crucifijo, y un hilillo de sangre le corría desde la nariz hasta el labio superior sin que él se diera cuenta o sin que le importara. Entonces la entidad cambió de estrategia. Dejó de atacarnos físicamente y empezó a hablar. No con gritos, no con voces múltiples. Con calma. Con una calma horrible, obscena, como la de un cirujano que te explica exactamente cómo va a cortarte. Se dirigió al Padre Santa Cruz primero. Miguel Ángel, dijo, usando su nombre completo, saboreando cada sílaba. Sé lo que hiciste en Guadalajara en 1992. Sé lo del niño que no pudiste salvar. Sé que dejaste de rezar en ese cuarto y que el niño murió mientras tú te escondías en el pasillo, llorando como un cobarde. Sé que falsificaste el reporte. Sé que le dijiste al obispo que el niño ya estaba muerto cuando llegaste. Pero ambos sabemos la verdad, ¿no es así? El Padre Santa Cruz cerró los ojos. Solo un segundo. Pero en ese segundo vi algo que me destruyó, vi que la entidad decía la verdad. Lo vi en la forma en que los hombros de Santa Cruz se hundieron, en la manera en que su mandíbula se apretó, en el temblor casi imperceptible que recorrió todo su cuerpo. La entidad había encontrado su herida, igual que había encontrado la mía, y estaba hundiendo los dedos en ella. Silencio, dijo Santa Cruz, y su voz apenas se sostenía. En el nombre de Cristo, te ordeno que guardes silencio. Cristo no está aquí, respondió la entidad con ternura fingida, con la dulzura venenosa de una madre que consuela a un niño antes de abandonarlo. Cristo nunca estuvo aquí. Este lugar es anterior a su cruz. Anterior a su tumba vacía. Anterior a todo lo que ustedes construyeron sobre la arena.
Lo que pasó después desafía toda explicación racional. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar. No con el rojo de antes. Con un brillo oscuro, enfermizo, como bioluminiscencia en agua podrida. La habitación se llenó de un sonido que no era sonido, era presencia. Como si algo enorme, algo incomprensiblemente grande, estuviera tratando de meterse en ese cuarto pequeño, empujando las paredes hacia afuera, dilatando el espacio de maneras que los ojos no podían procesar. Tuve la sensación vertiginosa de que la habitación se estaba expandiendo, de que las paredes se alejaban, de que el techo se elevaba hasta desaparecer en una oscuridad sin fondo. Y en esa oscuridad, vi algo. Una forma. Inmensa, vagamente humanoide pero no humana, con extremidades que se ramificaban como raíces de un árbol antiguo, con ojos, cientos de ojos, que brillaban como brasas en la negrura. La forma se inclinó hacia nosotros, y sentí su atención como se siente el peso del océano cuando está sumergido, aplastante, totalizador, inescapable. El Padre Santa Cruz vio lo mismo que yo. Lo sé porque lo escuché murmurar, Dios misericordioso, protégenos, con una voz que por primera vez temblaba. Pero no se detuvo. Tomó el crucifijo con ambas manos y lo levantó hacia esa cosa, hacia esa presencia que llenaba la habitación como un gas tóxico, y gritó las palabras del exorcismo con una fuerza que parecía venir de algún lugar más allá de él mismo. Lo que sucedió entonces fue tan violento que mi memoria lo fragmenta. Lucía cayó de la cama como si la hubieran soltado desde el techo. Su cuerpo golpeó el piso con un ruido sordo y quedó inmóvil. Las luces estallaron, no solo el foco del cuarto, sino todas las luces de la casa, y quedamos en una oscuridad total. Los golpes en las paredes se multiplicaron hasta convertirse en un rugido continuo, como si la casa estuviera siendo sacudida por un terremoto. Escuché crujidos, derrumbes, el sonido de madera partiéndose. Y por encima de todo, un grito. Un grito largo, agudo, que parecía provenir del subsuelo, como si algo enterrado debajo de la casa estuviera aullando de rabia. Después, silencio. Un silencio absoluto, denso, casi sólido. Como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Encendí la linterna de mi teléfono con dedos que no me obedecían. El cuarto era un desastre. Los muebles estaban volcados, las paredes agrietadas, el piso levantado en algunas partes. Pero los símbolos habían desaparecido. Cada uno de ellos. Las paredes estaban limpias, desnudas, como si alguien las hubiera borrado con una esponja gigante. Y Lucía estaba en el piso, acurrucada, temblando, llorando en silencio con la voz de una niña de 12 años. Su voz. Su propia voz. El Padre Santa Cruz se dejó caer de rodillas junto a ella y la cubrió con su propia sotana. La niña se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. Ya pasó, le decía Santa Cruz, pero algo en su tono no me convenció. Algo en la forma en que sus ojos recorrían la habitación me decía que no estaba seguro de sus propias palabras. Bajamos a Lucía a la sala. La acostamos en el sofá, la cubrimos con mantas. Poco a poco dejó de temblar. Su respiración se normalizó. Sus ojos recuperaron ese brillo limpio y asustado que tienen los ojos de una niña. Le tomé el pulso, normal. Le toqué la frente, tibia, sin fiebre. Parecía ella misma otra vez. Parecía que había terminado. El Padre Santa Cruz y yo nos sentamos en la cocina, agotados, sin hablar. Él se limpiaba la sangre de la frente con un pañuelo que rápidamente se empapó de rojo. Yo me revisé las manos y descubrí que tenía cortadas en los nudillos que no recordaba haberme hecho. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Habíamos estado ahí dentro 7 horas. Me parecieron 7 minutos y 7 años al mismo tiempo. Le pregunté a Santa Cruz si era seguro que la familia volviera. Él no me respondió de inmediato. Miró la puerta de la cocina, la alacena que doña Carmen decía que escondía la entrada al sótano que no existía, y frunció el ceño. La alacena está en otro lugar, murmuró. ¿La movieron? Miré hacia donde él señalaba y sentí un escalofrío. La alacena siempre había estado contra la pared sur. Ahora estaba contra la pared oeste, como si alguien la hubiera arrastrado durante la noche. Pero no había marcas en el piso. No había señales de que la hubieran movido. Simplemente estaba en otro lugar, como si la casa misma hubiera cambiado de forma. Santa Cruz se levantó, caminó hasta la alacena y la empujó con cuidado. Detrás no había nada. Solo pared. Yeso sólido, sin fisuras, sin puertas. Se cerró, dijo, más para sí mismo que para mí. Pero no desapareció. Solo se escondió.
Se volvió hacia mí con una expresión que me costó descifrar. No era alivio. Era la cara de un ajedrecista que sabe que su oponente acaba de hacer un movimiento inesperado. Déjala volver, dijo, refiriéndose a la familia. Pero esta noche no me voy. Llamamos a doña Carmen. Le dijimos que podía volver. Le dijimos que todo estaba bien. Y durante unas horas, mientras la familia se reunía y Lucía dormía en los brazos de su madre, me permití creer que era verdad. Que habíamos ganado. Que la pesadilla había terminado. El padre Santa Cruz se quedó en la sala, sentado en un sillón, con el rosario entre los dedos y los ojos abiertos, vigilando. No dormía. No descansaba. Vigilaba como un centinela que sabe que el enemigo no se ha retirado, solo se ha reagrupado. A las 3 de la madrugada, desperté empapado en sudor. Estaba durmiendo en el auto, afuera de la casa, porque no quise irme hasta estar seguro de que todo seguía en calma. Desperté porque algo me despertó. Un sonido. Débil, distante, pero inconfundible. Un golpe. Un solo golpe, viniendo de debajo de la casa. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con el corazón latiéndome en los oídos. Esperé. Pasó 1 minuto. 2. 3. Nada. Silencio. Solo el viento entre los árboles de copal y el canto lejano de un búho. Estaba a punto de convencerme de que lo había soñado cuando lo escuché otra vez. Más fuerte esta vez. Un golpe seco, profundo, que sentí vibrar a través del suelo y del chasis del auto. Y después otro. Y otro. Y otro. Cada vez más fuertes. Cada vez más rápidos. Como un corazón que despierta después de estar detenido. Salí del auto y corrí hacia la casa. La puerta principal estaba abierta, aunque yo mismo la había cerrado con llave. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo, donde estaba la cocina, había una luz. Una luz azulada, temblorosa, que se filtraba por debajo de una puerta que no debería existir. La puerta detrás de la alacena. La que llevaba al sótano que no existía. Estaba abierta. El padre Santa Cruz llegó detrás de mí. No dijo nada. Solo miró la puerta, miró la luz azul, y su mandíbula se apretó hasta que los tendones de su cuello se marcaron como cuerdas. No lo expulsamos, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Solo lo enojamos. Bajamos las escaleras juntos. Eran de piedra, húmedas, cubiertas de algo resbaloso que no quise examinar. El aire se volvía más denso a cada escalón, más frío, más cargado de ese olor que ahora reconocía. No era carne podrida. Era copal. Copal quemado, mezclado con sangre. El olor de los sacrificios antiguos. El olor de algo que llevaba siglos alimentándose en la oscuridad. Conté los escalones porque necesitaba aferrarme a algo concreto, algo racional, algo que mantuviera mi mente anclada a la realidad. Conté 17 escalones. 17 escalones hacia abajo, lo cual era imposible, porque eso significaba que estábamos a más de 5 metros bajo tierra, mucho más profundo de lo que cualquier sótano debería estar. Con cada escalón que bajaba, la luz de mi linterna parecía debilitarse, como si la oscuridad de abajo fuera más densa, más espesa, como si tuviera sustancia y estuviera empujando contra la luz, tratando de apagarla. A mi lado, el padre Santa Cruz murmuraba oraciones sin pausa, su voz un hilo constante que se enredaba con el eco de nuestros pasos sobre la piedra mojada. En el escalón 13, lo recuerdo porque lo conté, sentí algo rozarme el tobillo. Algo frío, húmedo, que se deslizó sobre mi piel como un dedo. Bajé la linterna y no vi nada. Solo la piedra oscura y el líquido que la cubría, un líquido que ahora me pareció demasiado espeso para ser agua, demasiado oscuro. El padre Santa Cruz no se detuvo. Siguió bajando, y yo lo seguí porque la alternativa, quedarme solo en esas escaleras, era peor. El sótano era más grande de lo que debería ser posible. Mucho más grande. La casa de los Villanueva era una construcción modesta de una planta, pero ese espacio subterráneo se extendía en todas direcciones como una catedral invertida. El techo, que era el piso de la casa, estaba a varios metros sobre nuestras cabezas. Las paredes eran de piedra, no de concreto, y estaban cubiertas de relieves tallados que mostraban figuras que me helaron la sangre, cuerpos retorcidos, bocas abiertas en gritos silenciosos, manos extendidas suplicando, y al centro de todo, una figura más grande que las demás, sentada en algo que parecía un trono hecho de huesos. La figura tenía demasiados ojos. En el centro del sótano había un altar. Un altar de piedra negra, manchado de algo oscuro que se había acumulado durante lo que parecían siglos, formando costras gruesas y brillantes.
Y sobre el altar, el libro. El libro que doña Carmen decía haber quemado. Estaba ahí, intacto, abierto, con sus páginas amarillas moviéndose solas como si un viento invisible las hojeara. No, susurré. Ella lo quemó. Yo vi las cenizas. No puedes quemar lo que no existe en este plano, dijo la voz. No venía de Lucía esta vez. Venía de las paredes, del techo, de la piedra misma. Ese libro es una puerta, Tomás. Y las puertas no se queman. Se abren o se cierran. Y esta puerta lleva abierta mucho, mucho tiempo. El padre Santa Cruz se acercó al altar con una determinación que bordeaba la locura. Sacó de su bolsillo un frasco de aceite bendecido y comenzó a vertirlo sobre el libro, recitando oraciones en latín con una velocidad y una intensidad que nunca le había escuchado. El aceite tocó las páginas y éstas comenzaron a humear. No con fuego, con algo más. Una especie de niebla negra que se elevó del libro como si fuera alquitrán evaporándose, y esa niebla cobró forma. Muchas formas. Siluetas. Sombras que se desprendieron del humo y se arrastraron por las paredes como arañas enormes. No dejes de rezar, me gritó Santa Cruz sin apartar la vista del libro. Su voz rebotaba en las paredes de piedra, multiplicándose en ecos que sonaban como otras voces, como si el sótano mismo estuviera repitiéndole sus palabras con burla. Recé. Recé como si mi vida dependiera de ello, porque probablemente así era. Y mientras rezaba, las sombras se acercaban. Podía sentirlas a mi alrededor como un frío con intención, como una oscuridad que tenía hambre. Una de ellas me tocó. Me rozó el hombro, y donde me tocó sentí un dolor lacerante, como si me hubieran presionado un hierro al rojo vivo contra la piel. Grité y me aparté, pero la sombra me siguió, pegada a mí como mi propia sombra pero moviéndose con voluntad propia. El padre Santa Cruz tomó el libro con ambas manos. Las páginas le cortaron los dedos, lo vi como el papel le abría la carne como navajas, pero no lo soltó. Lo cerró de golpe y gritó una oración que no reconocí. No era latín. No era español. Era algo más antiguo, algo que sonaba como el crujir de huesos y el susurro del viento entre ruinas. Después supe que era una oración que él mismo había encontrado en los archivos secretos del Vaticano, una invocación que supuestamente no debería existir, usada una sola vez en el siglo XVI para sellar algo que había sido desenterrado en las minas de Taxco. El efecto fue inmediato y devastador. Las sombras se retrajeron como si las hubieran golpeado. La niebla negra se arremolinó sobre el altar en un torbellino furioso. Los relieves en las paredes se agrietaron y de las grietas brotó un líquido oscuro que olía a cobre y a miedo. El suelo tembló con tanta violencia que caí de rodillas. Y entonces, con un sonido que no fue un sonido sino una sensación, como si la realidad misma se hubiera rasgado y vuelto a coser, todo se detuvo. El sótano estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido. La niebla se había disipado. El libro seguía sobre el altar, pero ahora estaba cerrado, y su cubierta de cuero negro se veía diferente. Más vieja. Más gastada. Como si hubiera envejecido 100 años en un instante. El padre Santa Cruz lo envolvió en la tela blanca que había traído, la misma donde venían las reliquias, y lo metió en su maleta sin decir una palabra. Su cara era un mapa de determinación y agotamiento. Sus manos sangraban por los cortes del papel, dejando manchas rojas en la tela blanca. Ahora hay que encontrar los huesos, dijo, y su voz sonaba como la de un hombre que ha cruzado un desierto y sabe que todavía le falta la mitad del camino. Cavamos en la esquina noreste de la casa al amanecer. La tierra estaba blanda, anormalmente blanda, como si algo la hubiera aflojado desde abajo. El padre Santa Cruz cavaba con una pala mientras yo sostenía el crucifijo y recitaba oraciones en voz baja. Cada vez que la pala penetraba la tierra, ésta exhalaba un vapor tenue, casi imperceptible, que olía a incienso quemado y a algo más que no puedo describir con palabras, algo que hacía que el estómago se me contrajera y que los ojos me lagrimearan. A medio metro de profundidad encontramos objetos. Pequeñas figuras de barro cocido, del tamaño de un puño, que representaban formas humanas con los brazos levantados y las bocas abiertas en gritos mudos. Estaban intactas a pesar de su evidente antigüedad, como si el tiempo no las hubiera tocado. El padre Santa Cruz las sacó con cuidado y las puso a un lado sin comentar nada, pero noté que evitaba tocarlas con las manos desnudas. Usaba la tela de su estola como guante improvisado. A poco más de 1 metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. No era piedra. Era hueso. Desenterramos los restos de lo que parecía ser un cuerpo humano, pero no un cuerpo normal. Los huesos estaban dispuestos en un patrón deliberado,
en espiral, con el cráneo en el centro y las extremidades radiando hacia afuera como los pétalos de una flor macabra. En el cráneo, tallados con una precisión que ninguna herramienta moderna podría replicar, estaban los mismos símbolos que habíamos visto en las paredes de la habitación de Lucía. Pero había algo más. Dentro de la cuenca ocular izquierda del cráneo, envuelto en lo que parecía ser piel curtida que se deshizo al contacto con el aire, había un objeto, un cuchillo pequeño, de obsidiana negra, con un filo que, a pesar de los siglos, seguía siendo capaz de cortar. Cuando el padre Santa Cruz lo extrajo, una gota de sangre brotó de su pulgar donde el filo lo rozó. La sangre cayó sobre el cráneo y, lo juro por todo lo sagrado, el hueso la absorbió. Como una esponja absorbe agua. En menos de un segundo, no quedaba rastro de la gota. Santa Cruz soltó el cuchillo como si le quemara. Me miró con una expresión que combinaba horror y comprensión. «Es un Ixiptla», susurró. «Un recipiente. Quien está enterrado aquí no fue una víctima. Fue un sacerdote del viejo culto. Se sacrificó a sí mismo para mantener abierta la puerta. Su muerte fue el ritual. Sus huesos son el candado». El padre Santa Cruz los examinó en silencio durante un largo rato, arrodillado en la tierra removida con el sudor corriendo por su frente a pesar del frío matutino. Finalmente, los bendijo, los roció con agua bendita, y juro que cuando el agua tocó el cráneo, escuché un siseo, como cuando echas agua sobre una plancha caliente, y los envolvió en tela limpia. «Hay que llevarlos a terreno consagrado», dijo. «Hay que darle a esta persona el entierro que nunca tuvo. Mientras esos huesos sigan aquí, la puerta sigue entreabierta». Llevamos los restos al cementerio de la parroquia esa misma tarde. El padre Santa Cruz ofició una misa de difuntos breve pero intensa, y los enterramos en un rincón del camposanto, bajo un árbol de amate. Cuando la última palada de tierra cubrió la tumba, sentí algo que solo puedo describir como un suspiro. No un suspiro que escuché, un suspiro que sentí, como si algo, o alguien, por fin hubiera encontrado descanso. Volví a la casa de los Villanueva por última vez esa noche. Lucía estaba sentada en la sala, comiendo pan dulce y viendo la televisión. Parecía una niña normal, sana, intacta. No recordaba nada de lo que había pasado. Lo último que recordaba era haber encontrado una puerta en la cocina y haber bajado unas escaleras oscuras. Después, nada. Un vacío de 3 semanas que su mente se negaba a llenar. Doña Carmen me abrazó al despedirme y me dijo algo que me acompaña hasta hoy. «Padre, usted tiene los ojos diferentes. Los tiene más viejos». Le dije que estaba cansado. Ella negó con la cabeza y no dijo nada más. El padre Santa Cruz se fue esa misma noche. No me dio su número. No me dio una dirección. Solo me dio un consejo antes de subirse a su auto: no hables de esto. No lo escribas. No lo recuerdes más de lo necesario. Hay cosas que se alimentan de la atención, Tomás. Cuanto más piensas en ellas, más reales se vuelven. Seguí su consejo. Durante años. No hablé del tema. No lo escribí. Traté de no recordarlo. Volví a mis misas, a mis confesiones, a mis bautizos. Volví a mi vida tranquila en el pueblo entre los cerros. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se había desplazado, como un hueso que se acomoda fuera de su lugar y ya nunca vuelve a encajar bien. La primera señal fue el insomnio. No podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Me despertaba siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada, en punto, como si alguien pusiera un despertador dentro de mi cabeza. Me quedaba acostado, mirando el techo, escuchando los sonidos de la parroquia, el crujir de la madera vieja, el goteo de alguna llave, el viento golpeando las ventanas. Sonidos normales que mi cerebro convertía en algo más. Cada crujido era un paso. Cada goteo era un golpe. Cada ráfaga de viento llevaba una voz. Después vinieron las sombras. No cosas dramáticas, no apariciones ni demonios. Cosas pequeñas. Sombras que se movían donde no debería haber sombras. Reflejos en los espejos que tardaban una fracción de segundo más de lo normal en imitar mis movimientos. Puertas que encontraba abiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado. Empecé a encontrar arañazos en las paredes de mi habitación, finos, casi invisibles, pero ahí estaban, como si alguien pasara las uñas por el yeso mientras yo dormía. Un día, al barrer debajo de mi cama, encontré polvo de yeso blanco acumulado, fresco, como si alguien hubiera estado raspando la pared detrás de la cabecera durante la noche. La fe empezó a acostarme. Las oraciones que antes fluían de mí como agua ahora se sentían pesadas, artificiales,
como recitar un guión en un idioma que alguna vez hablé con fluidez pero que estaba olvidando poco a poco. Mis homilías se volvieron mecánicas. Los feligreses lo notaron. Doña Esperanza, la sacristana, me preguntó un día si estaba enfermo. Le dije que no. Me miró con esos ojos de anciana que han visto de todo y dijo: «Padre, usted parece un hombre que ha visto algo que no debería haber visto». No le respondí. No hacía falta. Y a veces, muy de vez en cuando, a las 3 de la madrugada, escuchaba un golpe. Un solo golpe, lejano, profundo, como un latido que venía de debajo del suelo. El padre Santa Cruz tenía razón. No lo expulsamos. Solo lo enojamos. Hace 6 meses recibí una carta. No tenía remitente. El sobre era de papel amarillento, viejo, y la dirección estaba escrita a mano con una caligrafía elegante que me resultó vagamente familiar. Dentro había una sola hoja, y en esa hoja había una sola línea, escrita con la misma caligrafía. La puerta sigue abierta, Tomás. Llamé a la diócesis. Pregunté por el padre Miguel Ángel Santa Cruz. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Uno de esos silencios que te dicen todo antes de que se pronuncie una sola palabra. Después, una voz me dijo que el padre Santa Cruz había fallecido. Había muerto 3 meses antes, en su celda del monasterio donde vivía, un monasterio benedictino en las afueras de Puebla donde se había retirado después de lo que él llamó su último caso. Lo encontraron de rodillas frente a su cama, con el rosario entre los dedos y los ojos abiertos. La causa oficial de muerte fue un paro cardíaco. La familia pidió que no se hiciera autopsia. El cuerpo fue enterrado en el cementerio del monasterio al día siguiente, con una ceremonia privada a la que solo asistieron los monjes. Pero lo que no decía el reporte oficial, lo que me contó, en voz baja y con miedo, el sacerdote que lo encontró, era otra cosa. Me llamó un día después de que yo llamara a la diócesis. Me dijo que había escuchado mi nombre y que necesitaba hablar conmigo. Que llevaba meses cargando esto solo y que ya no podía más. Las paredes de la celda de Santa Cruz estaban cubiertas de arañazos. Desde adentro, cientos de arañazos que iban del piso al techo, como si algo hubiera estado tratando de salir. Las uñas de Santa Cruz estaban rotas, destrozadas, con sangre seca incrustada debajo de lo que quedaba de ellas. Había estado raspando las paredes con sus propias manos. Pero lo peor, me dijo el sacerdote con una voz que apenas sostenía, era lo que encontraron escrito. En la pared, encima de su cama, había un símbolo. Un solo símbolo, trazado con algo que los análisis forenses identificaron como sangre humana. La sangre del propio Santa Cruz. El símbolo era un rostro. Un rostro con demasiados ojos. Y estaba sonriendo. Llamé a doña Carmen después de eso. El teléfono sonó y sonó. Nadie contestó. Llamé a la parroquia del pueblo. El sacerdote que había tomado mi lugar me dijo que los Villanueva se habían mudado hacía meses. Que Lucía había empezado a tener episodios otra vez. Que la familia había huido en medio de la noche, sin decirle a nadie a dónde iban. Que la casa estaba abandonada. Que los vecinos le tenían miedo. Que de noche, decían, se podían ver luces azules en las ventanas. Y que alguien, alguna vez, al pasar por ahí de madrugada, había escuchado un sonido que venía de debajo de la tierra. Un golpe. Rítmico. Constante. Como un corazón que no deja de latir. Fui a la casa una última vez. Solo. No sé por qué fui. Quizá por la misma razón por la que uno no puede apartar la vista de un accidente. Quizá porque necesitaba ver con mis propios ojos que todo seguía contenido, que la puerta seguía cerrada, que el ritual había funcionado, al menos parcialmente. Quizá porque, en algún rincón enfermo de mi mente, algo me llamaba. Algo tiraba de mí hacia ese lugar como un imán tira del hierro, como la gravedad tira de los cuerpos hacia el suelo, con una fuerza silenciosa e inevitable. Conduje hasta allá un domingo por la tarde, después de la misa. El camino de terracería estaba más deteriorado que antes, con baches profundos llenos de agua estancada que reflejaba un cielo plomizo. Los árboles de copal que bordeaban el camino habían crecido descontroladamente, sus ramas entrecruzándose sobre la carretera como un túnel vegetal que bloqueaba la luz. Cuando estacioné frente a la propiedad, tuve la sensación inmediata y visceral de que algo me estaba observando. No desde la casa, desde debajo de ella. Una mirada que venía del suelo, que subía por mis pies y se instalaba en la base de mi columna vertebral como un escalofrío que no terminaba. La casa estaba peor de lo que imaginaba. El techo se había hundido en la parte trasera. Las ventanas eran huecos negros sin vidrios. La vegetación se había apoderado de todo,
enredaderas trepando por las paredes como dedos verdes. Pero no era la decadencia natural de una casa abandonada. Había algo orgánico en la destrucción, como si la casa no se estuviera cayendo a pedazos sino transformándose en otra cosa. Las enredaderas no parecían crecer sobre la casa. Parecían crecer desde dentro de ella. Y entre las hojas, si mirabas con atención, podías ver que las ramas formaban patrones. Los mismos patrones que yo había visto en las paredes de la habitación de Lucía. Los mismos símbolos, ahora escritos en materia viva, creciendo, expandiéndose, alcanzando. Entré por la puerta principal, que estaba entreabierta. El interior olía a copal. Fresco. Como si alguien acabara de quemarlo. Caminé por el pasillo oscuro hasta la cocina. La alacena estaba corrida. La puerta del sótano estaba abierta. Y de abajo venía la luz azul. No bajé. Quiero que sepas eso. No bajé. Me quedé al borde de las escaleras, mirando hacia abajo, hacia esa luz pulsante que latía como algo vivo, y sentí la invitación. La sentí como se siente una mano que te toca el hombro, suave pero firme, guiándote hacia adelante. Y la voz, su voz, esa voz que conocía demasiado bien, subió por las escaleras como un susurro y me dijo, baja, Tomás. Siempre tuvimos asuntos pendientes. Me di la vuelta y salí corriendo. Corrí por el pasillo oscuro, tropezando con escombros que no estaban ahí cuando entré, como si la casa estuviera cambiando de forma a mi alrededor, cerrándose como una trampa. Golpeé mi rodilla contra algo duro y caí, y al caer puse la mano sobre algo húmedo y tibio que no quise ver. Me levanté y seguí corriendo. Detrás de mí, la voz me seguía, subiendo de volumen, multiplicándose, llenando cada rincón de la casa. ¿A dónde vas, Tomás? ¿A dónde puedes ir que yo no esté? Salí por la puerta principal, que ahora estaba más estrecha. Juro que estaba más estrecha que cuando entré, como si las paredes se hubieran acercado. El aire del exterior me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Corrí hasta mi auto. Arranqué. Las llantas derraparon en la terracería y el coche zigzagueó antes de que pudiera controlarlo. Conduje sin parar durante 3 horas, hasta llegar a la ciudad más cercana, con las manos tan aferradas al volante que al soltar los dedos me crujieron las articulaciones. Cada pocos minutos miraba por el espejo retrovisor, esperando ver algo detrás de mí, pero solo veía la carretera vacía y la oscuridad que se cerraba como una boca. Me encerré en un hotel y no dormí en toda la noche. Dejé el televisor encendido en un canal de noticias, con el volumen alto, porque necesitaba voces humanas, voces normales, que llenaran el silencio y no dejaran espacio para otra voz. Me metí a la ducha 3 veces, con el agua tan caliente que me enrojeció la piel, tratando de quitarme de encima esa sensación de suciedad que no era física, que estaba más adentro, pegada a algo que el agua no podía alcanzar. Y a las 3 de la madrugada, acostado en esa cama de hotel, con todas las luces encendidas y la Biblia sobre el pecho, lo escuché. Un golpe. Debajo del piso. Un solo golpe. Han pasado 6 meses desde esa noche. He pedido mi traslado a otra diócesis, lejos de Oaxaca, lejos de los cerros, lejos de los árboles de copal. He ido a ver doctores, psiquiatras, especialistas. Todos me dicen que estoy bien, que mis niveles son normales, que lo que siento es estrés postraumático, que lo que escucho no es real. Uno de ellos, un psiquiatra joven con diplomas de universidades extranjeras que colgaban de su pared como medallas, me recetó pastillas para dormir y ansiolíticos. Me dijo que el cerebro, bajo estrés extremo, es capaz de crear experiencias sensoriales indistinguibles de la realidad. Que los golpes, las sombras, los arañazos, todo podía explicarse con la ciencia. Le pregunté si la ciencia también podía explicar la sangre que absorbió el cráneo, o los símbolos en las paredes de la celda de Santa Cruz, o el hecho de que una niña de 12 años supiera exactamente cómo había muerto mi madre. Me miró con esa compasión condescendiente que los doctores reservan para los pacientes que no aceptan su diagnóstico y me recetó una dosis más alta. Las pastillas no funcionaron. O más bien, funcionaron para todo menos para lo que importaba. ¿Dormía más? Sí. Pero a las 3 de la madrugada seguía despertándome. Y el golpe seguía ahí. Debajo del piso. Debajo de cualquier piso en el que estuviera. Como si lo que me perseguía no estuviera vinculado a un lugar sino a mí. A mi persona. A mi alma, si es que esa palabra todavía significa algo. Pero yo sé lo que es real. Sé lo que vi. Sé lo que sentimos el Padre Santa Cruz y yo en esa habitación, en ese sótano, frente a esa cosa que existía antes que nosotros y que seguirá existiendo cuando nosotros ya no estemos. Sé que la puerta sigue abierta.
Y sé que algo, del otro lado, sigue esperando. A veces me pregunto si realmente salí de esa casa. A veces me pregunto si todo esto, la ciudad, el hotel, mi nueva parroquia, esta confesión, no es más que otro truco, otra ilusión de la entidad, y si en realidad sigo de pie en esa cocina, al borde de las escaleras, mirando la luz azul, a punto de bajar. A veces, cuando me miro al espejo, mis ojos tardan un instante de más en devolverme la mirada. Y cada noche, a las 3 de la madrugada, sin falta, sin excepción, escucho el golpe. El Padre Santa Cruz me dijo que no hablara de esto. Me dijo que hay cosas que se alimentan de la atención, que cuanto más piensas en ellas, más reales se vuelven. Y aún así, aquí estoy, contándotelo. Quizá porque ya no puedo más. Quizá porque necesito que alguien más lo sepa, que alguien más cargue con este peso. O quizá, y esta es la posibilidad que me quita el sueño, porque no soy yo quien está hablando. Quizá es la entidad, usándome como usó a Lucía, abriendo otra puerta a través de mis palabras, extendiendo su alcance un poco más cada vez que alguien escucha esta historia. Si es así, lo siento. Lo siento profundamente. Pero ya es demasiado tarde para los dos. Ahora cierra los ojos. Escucha. En el silencio, debajo del ruido del mundo, debajo de tu propia respiración, debajo del latido de tu corazón, ¿lo escuchas? Ese golpe que viene de abajo. Siempre ha estado ahí.